se juega en una segunda vuelta electoral entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro su futuro. Una elección con pronóstico reservado. El análisis esta noche a fondo. Conducen Leo Quintero y Jair Lenis. Dirige Óscar López Noguera. Buenas noches. Este programa cuenta con el apoyo del FUTIC, Fondo Único de las Telecomunicaciones, y su financiamiento. Don Jair Lenis, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Leo, un cordial saludo y también para todas las personas que están a esta hora conectadas aquí en A Fondo, en Telepacífico. Está planteado el tema aquí en A Fondo, lo que está pasando con esta segunda jornada electoral del 19 de junio, la segunda vuelta, y hay, después de lo que pasó el día domingo, una sorpresa electoral en nuestro país. Nuestro director, Óscar López. Para encontrar a Rodolfo Hernández fue más fácil en una galería de mercado que en los tradicionales espacios de la política. Un hombre que camina a paso regulado y que no cambia de todo. Pero más que visitar y hablar es oír qué está pasando dentro de la economía. ¿Por qué hay primera línea aquí? ¿Tienen razón, no tienen razón? ¿O simplemente los reclamos que hace la juventud, el gobierno no escucha? Y al no escuchar genera malestar. Y al haber malestar termina en violencia como ha terminado. Y esa violencia produce muertos. Así es. Y después de que están los muertos, entonces otra vez a escuchar lo que podíamos haber hecho desde el principio. Un discurso frentero, para algunos un outsider de la política. Los jóvenes son el futuro de cualquier país. Tenemos que atenderlos dentro de las posibilidades fiscales. A nadie lo obligan a lo imposible. Pero sí, el gobierno, encabezado por el presidente de la República, tiene que escuchar y proponer para que haya una pacificación de todos esos ánimos que terminó en viudas, en huérfanos. Y así, en medio de frutas y verduras, señaló cuál es su receta para que Colombia salga adelante. Cauca y a los del Valle del Cauca, Cali, Popayán, aquí todo lo que es el Pacífico colombiano. Rico, tiene mar, tiene ríos, tiene gente, tiene tierra. Y la gran mayoría de la gente que ocupa el occidente del país pobre, ¿quién entiende un país rico con gente pobre? Hay unos intermediarios que llaman políticos que se roban todo, malgastan todo y excluyen la gente. Y genera toda esa pobreza que usted está viendo. Y así, a sus 77 años de edad, este exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, se constituyó en la primera vuelta en el fenómeno político con el 28% de la votación. Él confía en que sacará en la segunda vuelta más de 12 millones de votos. Y otro exalcalde, el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien ganó esta primera vuelta. Van dos personas a la segunda vuelta. Dayana Arango con Gustavo Petro. Gustavo Petro Urrego, candidato a la presidencia 2022-2026, alcanzó la cifra histórica de 8.527.768 votos, es decir, el 40,32% de la gente que asistió a las urnas lo apoyó. Hoy es un día de triunfo. 8.500.000 ciudadanos y ciudadanas de Colombia victoriosos en esta primera vuelta. Recordando su trayectoria, esta es su tercera candidatura presidencial. Gustavo Petro comenzó a tomar protagonismo en la contienda electoral presidencial desde el 2010 a sus 62 años, cuando se lanzó como candidato por primera vez por el Partido Polo Democrático, pero no lo logró. El alcalde electo de Bogotá. Eso sí, tuvo revancha en 2011 cuando en las urnas logró convertirse en el nuevo alcalde de Bogotá. ¡Gustavo Petro! Luego de 8 años decidió lanzarse nuevamente como candidato presidencial y sacó una votación en primera vuelta de 4.855.069 votos. En la segunda vuelta de ese mismo año, Petro sacó 8.040.449 votos, pero Iván Duque se quedó con la presidencia.
pudiéramos destruir un poder colonial y construir una república. Actualmente no solo dobló los votos que sacó en la primera vuelta del 2018, sino que sobrepasó con 1 millón de votos más la cifra del candidato Iván Duque. Su conquista se evidencia en el mapa electoral que entregó la registraduría. Si hace 4 años Petro ganó en 10 departamentos, este domingo triunfó en 20, contando a Bogotá en ambas radiografías. Es un crecimiento indudable en las 3 regiones que previmos iban a ser victoriosas. En las elecciones presidenciales de este año, apoyado por sus fanáticos y por sus familiares, el candidato del Pacto Histórico irá a segunda vuelta el próximo 19 de junio del 2022 para definir si será el próximo presidente junto con su fórmula vicepresidencial Francia Márquez. Él es Gustavo Petro Urrego. Gracias, Dayana. Recordemos que ustedes se pueden comunicar con A Fondo. Directamente pueden dar sus puntos de vista sobre este tema. Si ustedes nos escriben a nuestro Facebook, A Fondo de Telepacífico, solamente escriban así, A Fondo de Telepacífico por Facebook y se pueden comunicar con lo que es sus ideas frente a lo que está pasando en este proceso comercial que arrancó ya en su segunda etapa. Para hablar de este tema aquí, el tema político, hacer su análisis, nos acompañan 3 invitados especiales. La profesora Luciana Manfredi, ella es politóloga de la Universidad de Ceci. Profesora, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No sé si por orden de edad o por orden de juventud. Tomás Lomana, politólogo de la universidad y además es un hombre especializado en encuestas del ICESI también. ¿Cómo está? Sí, muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches para todos y esperamos pasar un momento agradable. Y está también el profesor Alejandro Sánchez López de Mesa. Él es politólogo de la Universidad Javeriana y director de la MOE, aquí en el departamento del Valle de Cauca. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está Buenas usted? noches, muchas gracias por la invitación. Todos los docentes son suyos, don Jair, claro que sí. A las 9:23 minutos en directo aquí en A Fondo. Doctora Luciana, ¿sorpresa o no sorpresa con los resultados del domingo anterior? Sí y no. Digamos, era evidente que Petro iba a sacar la delantera y que iba a tener un gran margen respecto de la segunda posición. Y pues, digamos, las últimas semanas habíamos visto que Rodolfo Hernández había crecido y de hecho aquí en el programa habíamos dicho que iba a generar ruido en las encuestas justamente porque hay un voto importante que está subrepresentado en las encuestas de la gente que iba a votar por Hernández. Creo que la sorpresa potencial puede ser que haya sacado un cómodo segundo lugar con una distancia importante respecto del tercero, Federico Gutiérrez, pero no tan sorpresa. Yo no estoy tan sorprendida realmente. ¿Las encuestadoras cómo tuvieron resultados en esta oportunidad? ¿Ganaron o perdieron? Pues hasta donde conocimos resultados públicos, tendría uno que decir que el segundo lugar no fue claro, pero tal cual lo que estaba diciendo ahorita Luciana. Empieza un pequeño crecimiento de los resultados de Rodolfo a comparación de la última medición. Entonces se ve un pequeño crecimiento de él que en esa última semana creo que la estrategia que tuvo Rodolfo le dio frutos y le dio para sobrepasar a Federico con un número importante de votos y ocupar el segundo lugar. Profesor, Gustavo Petro hace 4 años en la primera vuelta sacó 4 millones y pico de votos. En esta, la primera vuelta, más de 8 millones de votos. ¿Qué se puede analizar allí? Bueno, no, digamos, es difícil entrar a juzgar las preferencias. Yo creo que las encuestas un poco anticipaban cosas que iban a pasar, es decir, los Santanderes, claramente esa zona de la Orinorquía, Casanare, Arauca, zonas donde ya se preveía, digamos, que Rodolfo iba, digamos, a ser el candidato más votado. Y yo creo que un poco con el resultado de Petro pasaba lo mismo. Es decir, quiénes eran los grupos, dónde se encontraban y más o menos cuál era el margen que se preveía podía tener de ventaja al candidato. Yo creo que a las encuestadoras no les fue nada mal, a diferencia de lo que pasó en 2018. Puede uno ver una cosa aquí muy, muy concreta. El país interior, Rodolfo, el país exterior, Petro, en todo este proceso electoral. Pues es un poco lo que han dicho algunos analistas, ¿no? Habría que especificarlo más, digamos, hay zonas sí. de la zona del eje cafetero, hay zonas del Huila, quizás incluso del Tolima, donde la cosa está un poco más disputada, más allá sí. de que se pinte un color porque es el ganador, sí. digamos, creo que el resultado es bastante incierto y lo que a mí en realidad más me interesa y me preocupa un poco es lo que puede pasar cuando las dos opciones que están disputándose la presidencia son opciones que proponen cambios bastante abiertos e inciertos a futuro, es decir, cuando la opción es el cambio, pues qué tanto es lo que estamos dispuestos a hacer que cambie.
Claro. Y yo creo que hay que pensar en eso. ¿Cómo sería una presidencia, digamos, en la que el segundo, sea cual sea, tiene 8 millones de votos a su favor o 7 millones de votos? Más de 7 millones de votos, sea cual sea, insisto, cualquiera de las dos opciones. Doctora Luciana, ¿le alcanza el doctor Rodolfo Hernández esos 5 millones de votos para superar de pronto con las alianzas de otros movimientos? Y la pregunta también, ¿los votos en esa época todavía son endosables o no? Bueno, yo creo que en este caso los votos no son endosables porque el tercero, cuarto y los siguientes no vienen de estructuras político-partidarias fuertes. Si viniéramos de estructuras como las tradicionales de los partidos políticos más tradicionales, más fuertes, puede ser que se podría dar la situación que fueran endosables, pero son todos movimientos alternativos, nuevos, productos de coaliciones y demás, y los votantes no necesariamente son fieles a el candidato y no están votando por un partido, están votando por un candidato. Creo que, digamos, hay una alta probabilidad que los votantes de Federico Gutiérrez voten por Rodolfo Hernández, no solamente porque Federico apoyó a Rodolfo Hernández el mismo domingo a la noche, sino porque son votantes más de centro derecha, muchos de ellos que vienen del uribismo, y pues obviamente es un voto más estratégico, es anti-Petro. Pero no estoy tan segura, por ejemplo, en el caso de los votantes de Sergio Fajardo, no es tan claro que esos votos se vayan a ir a Hernández, podría haber votos que van a Hernández, claro, otros que van a Petro y algunos quizás indecisos, sí, voto en blanco, abstención, etcétera. ¿Qué efecto tendrá una noticia como la de hoy que se presenta con el candidato a la vicepresidencia del señor Fajardo, el señor Murillo, que se va con Petro, con otro grupo de personas? ¿Qué efectos tendrá en la política, Tomás? Yo creo que por ahora no va a tener ningún efecto, y si llegara a tener un efecto, falta mucho para llegar a tener efecto. Yo creo que, digámoslo, el vicepresidente Murillo en su momento debe tener un conocimiento muy cerrado, un círculo de gente que lo conoce a él. Lo que se demuestra es que una fuerza política distinta a la que está, digamos, en el grupo de Petro se suma a él. Es más ese acto simbólico que realmente lo que puede terminar. ¿No arrastra votos? No, yo no creo que arrastre mayor número de votos. ¿No arrastra opinión tampoco? No creo que la arrastre. Como lo digo, es un personaje político ¿simbólico? Muy conocido sí, es un acto simbólico. Yo lo resumiría de esa forma. Y de pronto quedó demostrado que no aportó mucho en la campaña precisamente de Sergio Fajardo, por ejemplo. Tal que cual. no sumó. Pueden ser que los votos que sacó Fajardo son los que tiene Fajardo, esos son votos de él, sí, y son de lo que él representa. Tampoco creo que le haya sumado mucho Murillo cuando se le acerca, sencillamente es así. Entonces creo que termina señalando más, si hicieran caso los electores, claro, si señala Fajardo para dónde se va. Y puede que ellos medio obedezcan, pero no creo que sean estructuras que obedezcan fielmente a su líder. Claro que sí. Y todo el mundo está hablando de que después de que pase todo este proceso electoral tendrá Colombia un nuevo país, un nuevo gobierno, porque es un gobierno no es ni liberal ni conservador. El que se elija nuevo presidente no tendrá ese origen de esos dos partidos tradicionales. ¿Es cierto todo esto o no? Pues yo creo que la pregunta que debemos hacernos es cuando se elige a estos antipolíticos con agendas de cambio abierto y con crisis institucionales como las que estamos viviendo, pues el escenario es sumamente incierto. Piense usted, digamos, una presidencia de Petro con, digamos, 8 millones de opositores y digamos, de personas que no votaron o votaron contra él, y de, además, un establecimiento que un poco lo cuestiona abiertamente su mandato, o un gobierno de Rodolfo, digamos, con una movilización. Petro digamos, tiene buena parte del electorado joven, con una movilización fuerte y con un proceso penal que ahora me imagino que pasaría al Congreso, un Congreso que además no controla y que podría, digamos, ambos escenarios podrían pues enfrentarnos a una crisis institucional compleja en los próximos años, ¿no? El nuevo país, quién sabe cuánto dure. Claro. Es un nuevo país de momento, es un nuevo país de partido. ¿Qué va a hacer un presidente que no tenga Congreso a su mano? Porque está demostrado como tal. Creo que el punto que acaba de decir Alejandro es muy, muy importante, sobre todo porque Hernández el otro día dijo: yo no requiero el apoyo de nadie, ni quiero hacer alianzas con nadie, mis alianzas son con las colombianas y los colombianos. Y el problema es que en un sistema presidencialista que suele tener, digamos, este problema de gran cantidad de poder por parte del presidente, sobre todo en un país altamente personalista, las figuras de las personas, de los candidatos, es muy importante. Una persona que no tiene ningún congresista, ningún senador, ningún representante de la Cámara... Ya pasa en Perú con Castillo, por ejemplo. De acuerdo, o tiene un problema de gobernabilidad serio y no va a poder avanzar, que es lo que Alejandro dice recién, o termina gobernando por decreto y se vuelve mucho más autoritario. Creo que el peligro puede ser ese.
y le tocaría en algún momento llegar a acuerdos con los congresistas, cuando tenemos precisamente las 9:32 aquí en A Fondo, cuando estamos analizando precisamente esta segunda vuelta. Entonces, recordemos el Facebook, Jair, A Fondo de Telepacífico, es nuestro Facebook, nos pueden escribir ahí perfectamente sus puntos de vista y sus opiniones. Sí. Bueno, entonces allí la situación es, si usted no tiene un Congreso, ¿qué puede hacer? Por decreto, como usted señala, se puede hacer, pero de pronto se va a la oposición, perdóneme la expresión que voy a utilizar, a ponérselo encima. Sí, es probable que haya, como dice Alejandro, una crisis institucional. Yo creo que pueden haber dos caminos, o gobierna por decreto, ¿sí? Porque no tiene ningún apoyo, o tenemos un serio problema de gobernabilidad. De las dos formas igual es peligroso y no es bueno para la democracia. Alguien que gobierna por decreto termina volviéndose autoritario, tomando decisiones unilaterales. No funciona ese mecanismo de pesos y contrapesos de control político. Por eso también es bueno que el opositor tenga una gran cantidad de votos, porque el líder de la oposición que va al Senado va a ser, ¿sí?, el principal opositor y el principal hacedor del control político. Y la fórmula a la vicepresidencia va a la Cámara de Representantes. 3 semanas es suficiente para una segunda vuelta, doctor Tomás. Sí, yo creo que las campañas estaban listas para eso. Yo creo que no era un secreto para nadie ni para esas campañas. Yo creo que de pronto lo único que aquí hay unos descuadres es la cantidad de votos que se lograron o la cantidad que querían recoger. Principalmente yo creo que en la campaña de Gustavo Petro pretendían tener una cantidad de votos más altas para no estar tan lejos de ese 50% más uno, para que le fuera más fácil llegar y ganar en primera vuelta. Tomás, pero creo que se nombra de las cifras y los números. La primera vuelta, 21 millones. Y la posibilidad de que voten en Colombia 39 millones de colombianos. La segunda vuelta, con lo caliente que se va a poner todo este debate, llevará a cuántos ciudadanos a votar. Y tendrá capacidad la registraduría de tener mesas de 500, 600 votantes en cada mesa. A ver, ojalá salgamos a votar muchos más, ojalá llegáramos lo más cercano a los 39 millones de personas votando. No lo tenemos históricamente, no es un número que hemos logrado. Yo creo que ese 1 millón de votos que se obtuvo a comparación de la última hace 4 años es un número importante, y creería yo que va a subir un poco más los votos para segunda vuelta. Sí, históricamente nos hemos comportado, pero no creo que vaya a ser algo del otro mundo. Por lo menos estamos votando un poco más personas. Doctor Alejandro, ¿la abstención en este caso disminuyó bastante o no? No, yo comparto la opinión del profesor Lombana. No es muy significativa, a veces es importante, pero falta, digamos, aún. Sí. Claro. Lo que hay que hablar también es que el país, gane quien gane, tendrá una vicepresidenta de esta región, del suroccidente del país, del Valle o del departamento del Cauca. Es una historia clásica y concreta lo que va a ser nuestra próxima vicepresidenta. ¿Quiénes son estas dos personas? Felipe Morales. Si hay algo en concreto para la segunda vuelta, es que la próxima vicepresidenta será del Pacífico colombiano. 2 mujeres sin tradición en la política, forjadas en el norte del Cauca, Suárez, y la otra en el barrio La Base, de Cali. Francia Elena se ha caracterizado por su ímpetu en la lucha contra la minería y la defensa de los territorios rurales. Es líder social y ambiental, abogada, y por su labor ha recibido varios reconocimientos, como el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia en el 2015. Para el 2018 obtuvo el Goldman Prize, gracias a su labor en defensa de los ríos y territorios de su comunidad. También fue elegida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes en el mundo y actualmente se desempeña como fórmula vicepresidencial del Pacto Histórico. Por otro lado, se encuentra Marilén Castillo, la vallecaucana que hoy hace parte de la fórmula vicepresidencial del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Se ha desempeñado en el ámbito académico toda su vida y hoy está en la pelea por ser el segundo cargo más importante del Poder Ejecutivo. Es licenciada en Biología Química, ingeniera industrial de la Autónoma de Occidente. Desempeñó hasta el 2007 como decana de Ingenierías, Ciencias Empresariales y vicerrectora en la Unicatólica, logrando obtener el registro calificado en 8 programas. También fue vicerrectora general académica de la Uniminuto Bogotá, donde desarrolló planes de acción para fortalecer el área de la educación virtual. Además, ha sido paraacadémica y consultora del Ministerio de Educación. Aunque nada está determinado para esta segunda vuelta,
Lo único que se tiene en claridad de momento es que sea quien sea el ganador, el Pacífico colombiano estará representado por una líder de la región. Gracias, Felipe. 2 mujeres del suroccidente colombiano, la participación. De ella, alguna de las 2 va a ser vicepresidenta. Esto, digamos, es bueno para el desarrollo de la región o de pronto pasa desapercibido. Doctor Tomás. No, debería de ser bueno, debería de ser así, debería ser bueno. Digamos, lo que son personas que representan esta zona del Pacífico colombiano y en el fondo tienen que trabajar por esta región. Creería que tiene que ser así. Es más, yo creería que, por ejemplo, a Francia Márquez siendo la vicepresidenta y sabiendo que esto es un fortín político del petrismo, pues con mayor razón debería haberse representado en que esta región está apoyando a un candidato como Petro si él llegara a ser presidente. Y lo otro es que Marilyn termina siendo también una representante de esta región, por lo tanto también debería trabajar por esta zona. Entonces creería que es un gana-gana para nuestra región. Doctora Luciana, en cuanto a la fórmula de la vicepresidencia de la República del doctor Rodolfo Hernández, pues ella es muy académica, nunca ha tenido esa experiencia en el sector político, en el sector oficial. Sí, eso es cierto. Creo, a mí hay algo que más allá de la región, que me parece supremamente importante, aunque bueno, hay agendas, sí, y pues es probable que las agendas regionales empiecen a colisionar, quizás por lo menos en el primer año. A mí me da alegría que haya 2 mujeres de candidatas a la vicepresidencia y que sean mujeres que sean capaces de establecer agendas de género, claro. ¿Sí? Que es tan importante en un país como Colombia. Sí me parece una cosa, no tiene experiencia, sí, pero tiene un doctorado en educación, claro. Y es especialista en temas de educación, siendo la educación un tema fundamental, sobre todo para la juventud. Es el eje fundamental del próximo gobierno, debe serlo, claro que sí, para una sociedad que no se eduque, una sociedad que pierde. Un tema concreto, y además se lo contamos a esta hora, son las 9:38 minutos, nuestro Facebook a fondo de Telepacífico, profesor Sánchez. Un tema concreto es de las redes sociales. Ganaron, los medios tradicionales perdieron. ¿Qué pasó en esta campaña electoral? ¿Qué está pasando todavía? Bueno, no, digamos, sí hay un uso intenso de distintas redes sociales. Justamente estamos haciendo un estudio de una de las que pasan a ser menos utilizadas para llegar a ciertos sectores sociales, particularmente jóvenes, que es Facebook. Y pues sí vimos un uso muy intenso, aunque muy descentralizado, mucho más descentralizado de lo que habíamos pensado inicialmente que sería. Ahora, sin duda, digamos, mis compañeros en el panel, pues que son especialistas en el tema, podrán dar mayor claridad sobre eso. Profesora Luciana. Nosotros hicimos un estudio que publicamos hace poco sobre la interacción entre los candidatos a la presidencia y la ciudadanía en Twitter, siendo Twitter una red social muy política y que permite la interacción muy rápida entre las personas, pero entre las personas y los candidatos. ¿Y qué sentimientos producen en la ciudadanía? Y bueno, los resultados siempre son interesantes porque, digamos, las interacciones con la ciudadanía van moviéndose en términos de sentimientos, de angustia, de apatía, de felicidad y demás, y pues finalmente somos personas, ¿no? Entonces yo creo que también a veces nos identificamos como votantes supremamente racionales, pero yo creo que y los estudios muestran que la emocionalidad en términos de la toma de decisiones es un factor fundamental y creo que tenemos que empezar a prestarle más atención a eso. Tomás. Yo creo que hay algo, digámoslo que hay 2 tipos de mensajes que quedaron con el caso de Gustavo Petro y el de Rodolfo. Y entre el mensaje en una red social sea más simple, más sencillo, más va a penetrar. Y en este momento es mucho más simple y sencilla la de Rodolfo, supieron manejar la estrategia y penetró ese mensaje muy fácil, un mensaje muy sencillo y era clarísimo, en este caso es 0 corrupción, 0 me voy a aliar con los tradicionales. Y ese mensaje lo repitieron en canales en los cuales montan videos muy cortos, comentarios muy cortos, unos temas muy precisos. Entonces, en la red social, en estos medios digitales, pues el mensaje llega rápido. Nosotros pasamos información rápidamente por ahí y lo poquitico que vemos cala, es bien mandado, es bien hecho. El ingeniero se presta para hacer sus videos y sus cosas, pues sencillamente va ganándose un público que está cautivo en redes sociales y que por ahí se informa. ¿Y de pronto los jóvenes a través de las redes sociales pueden votar más por Rodolfo Hernández? Sí, yo creería que sí. Digamos lo que ese es un fenómeno también que se está viendo y digamos lo que es una red social bien compleja porque lo que se genera con el TikTok son videos cortos y casi siempre son divertidos de 0 contenido. Entonces, si sencillamente se le pegan con algo, con un eslogan o con algo que después se vuelve un meme,
pues sencillamente lograron que ese público los escuchara y de repetirle, pues le va a quedar un joven que de pronto están pensando en el tema político. Sonando. Correcto, Claro. y van logrando entrar. Es que acá tenemos 350.000 votos que están como así libres en el Valle del Cauca, los que votaron por Fico. ¿Esos votos para dónde se van a ir, Alejandro? Bueno, yo no sé, hablando de redes sociales, digamos que en las encuestas, en las últimas encuestas que se liberaron antes pues, de que hubiera la veda, había un tema generacional que es interesante, pero que es complicado, ¿no? Es complicado porque, ¿Por qué? Porque ahí en esas encuestas, digamos, Fico y Rodolfo ganaban sobre todo en los grupos etarios de 46 hacia arriba, pero los jóvenes estaban muy jugados, y sobre todo en esta zona. Digamos, en esta zona el predominio llegaba a ser del 70% con facilidad entre las personas de 26 años, de entre 19 y 26, ¿no? Ahora, yo no sé qué tan conveniente es para los candidatos pensar en que la campaña se resuelve en términos de un conflicto etario entre los viejos y los jóvenes, porque no sé. Sería lo peor que podría pasar. Sí, pero ¿para cuál de los dos candidatos? Es una pregunta interesante. ¿A cuál de los dos ese discurso no le serviría? Claro. Son 350.000 votos que tenemos en el Valle del Cauca que quedaron libres. Ya Fico perdió Fajardo, que son otros 50.000, son como 4.000 votos en el Valle del Cauca. ¿Para dónde irán esos votos? No sé, la pregunta es Rodolfo, Petro, el abstencionismo o el voto en blanco. Podríamos empezar descartando quizás el voto en blanco, que no parece ser una opción que vaya a estar respaldada por alguno de los candidatos, y comenzar desde ahí, ¿no? Luciana. Sí, de hecho el voto en blanco en la elección del domingo bajó sustancialmente respecto del voto en blanco en la última elección. La última elección habían sido 800.000 y pico de votos y bajó mucho. Creo que la expresión de disenso y de inconformidad del voto en blanco ya se está mandando a ubicarse en otros tipos de votantes mucho más estratégicos, ¿sí? Pues analizando un poco el voto estratégico, el voto sincero, todas estas categorías que nosotros estudiamos académicamente, pues... o el voto ganador también. O el voto ganador, o el voto útil, o el voto vergonzante, digamos, Rodolfo Hernández representa, primero en las encuestas, el voto vergonzante, que es lo que Tomás decía la última vez que estuvimos aquí. Por eso hace ruido, porque hay mucha gente que no es capaz de decir que va a votar por él, y pues finalmente lo hace. Pero además un voto estratégico. Muchos de los votantes de Fajardo sintieron que Fajardo iba a perder, y lo vieron desinflado en las últimas semanas, y dijeron, no, este voto está perdido. Y algunos de ellos trasladaron su voto a Rodolfo Hernández y otros a Fico y otros a Petro. Lo interesante de Fajardo como fenómeno es eso, que él puede tomar todo ese voto de opinión que se puede ir para la derecha, para la izquierda y distribuir nuevamente. Hay que ver cómo se baraja y se vuelve a dar. Pero lo que decíamos, Tomás, ahora, de que los votos no son endosables ya. No, yo creo que es lo que estamos hablando, es muy difícil endosarlos. Ellos van a decir cuál les gusta, pero otra cosa es que salgan detrás de Fico 5 millones de personas que votaron a entregar los votos donde él señaló. Eso es prácticamente imposible. Lo que hay que pensar es que el votante de Fico, qué características tiene, de qué zona es, por qué está votando así. Entonces uno podría decir cuál de los dos candidatos que nos quedan, y en este caso serían las 4 opciones, miremosla solamente en los 2 candidatos, quién se iría para un lado o para el otro. Yo pensaría que por el tipo de voto que tuvo Federico, terminan pasando en una gran proporción, yo me atrevería a decir casi que en un 80% de esos votos se van directamente a Rodolfo, por el tipo de candidatos que son. Alejandro. Ahora, los votos no son endosables, en eso estamos de acuerdo. Sin embargo, uno puede empezar a ver también cuáles son las máquinas vallecaucanas que han empezado ya a manifestarse. Esperemos que lo hagan con más claridad a futuro. Y en realidad son máquinas que perdieron en marzo y entonces están un poco buscando juego. Por ejemplo, la Fuerza Social de Uweimar Delgado, que ya también anunció su respaldo a una candidatura, o algunos, digamos, parte de las organizaciones del Centro Democrático que también perdieron en marzo, que también ya se movieron rápidamente a hacer anuncios. Lo demás está todo muy tranquilo, ¿no? Hay que esperar, como digamos, hasta la última semana. Hasta la última semana. A ver qué se mueve. Estamos en A Fondo. Recuerden ustedes que pueden escribirnos a nuestro Facebook A Fondo de Telepacífico. Son las 9:45 minutos. Ya volvemos aquí en nuestro canal regional. Estamos en A Fondo por Telepacífico, son las 9:48 minutos. Recuerden ustedes nuestro Facebook, A Fondo de Telepacífico. Precisamente vamos a ver cómo van las redes sociales que dicen los caleños vallecaucanos, la gente del suroccidente del país. Vamos a ver qué pasa con las redes sociales. Dayan Arango, buenas noches.
Buenas noches, Leo, buenas noches, Jair, y por supuesto a todos los televidentes. Y precisamente nos encontramos conectados con nuestro Facebook Live a fondo de Telepacífico. Vamos a leer un poco las opiniones de nuestros televidentes. Por aquí vimos a José Alfredo Restrepo que dice: Rodolfo Hernández tiene una gran contradicción. Critica a la mujer y tiene como fórmula vicepresidencial a una mujer. Por otro lado tenemos al Beilo Belalcázar que dice: a Petro se le ve más coherente cada vez que lanza una propuesta. Es el candidato que sabe dónde tiene que llegan los corruptos. Por otro lado, hay opiniones divididas. Dicen Petro presidente. Por otro lado dice ingeniero Rodolfo presidente. Y también hay una pregunta que se las dejo a ustedes, que nos escribe una televidente por interno. ¿Qué contexto le dan a la expresión de Rodolfo Hernández cuando dice que la mujer se debe quedar en la casa? Así que es la pregunta que nos dejan algunos de los televidentes por interno. Sigan ustedes con más información. Gracias, Dayana. Esa es la magia de las redes sociales, porque esas redes sociales se están mencionando solamente aparte de lo que dicen las personas. Entonces, le cortan el pedacito y automáticamente es lo que se riega por redes sociales. Una mujer que nos conteste, profesora. Bueno, me tocó a mí. Pues, evidentemente, como mujer profesional, como mujer feminista, a mí me choca, sí, me chocó mucho ese comentario, pero, digamos, luego leí todo, o escuché todo el comentario. Él no estaba refiriendo a las mujeres, sino a su mujer, a su esposa. A la esposa, sí. No lo estoy justificando, me sigue chocando igual, no me gusta el comentario, me parece que esos comentarios están mandados a recoger en pleno siglo XXI, donde las mujeres hemos ganado un espacio, hemos hecho lo posible y lo imposible para lograr un espacio, teniendo en cuenta que son 63 años del voto femenino en Colombia. Es un momento para festejar. Creo que eso nos retrasa un poco, pero pues digamos dándole el beneficio de la duda también para no ser tan beligerante. Se está refiriendo a su propia mujer y no a las mujeres en general, y creo que su interacción con su vice es relativamente buena. Eligió una mujer, quizás por estrategia, quizás no, pero creo que pueden llegar a ser una buena fórmula presidencial, vicepresidencial. Lo mismo pienso del lado de Petro y Francia Márquez. Obviamente Francia Márquez tiene un empuje por una mujer con una personalidad muy, muy interesante, muy arrolladora, pero también creo que hacen una buena fórmula. Entonces, digamos, me choca, pero pues le doy el beneficio de la duda porque hablaba de su esposa y lo que pasa en casa nadie sabe. Nosotros decimos cada familia es un mundo, así que de ahí no sabemos. Doctora Alejandro, ¿de pronto lo sacaron de contexto según lo que dice porque se refiere era a la esposa? No, creo que sobre eso hay claridad, pese a que la frase sea absolutamente chocante. Sí. Y es un tema que especialmente hay gente prestándole atención, digamos, al hecho de que sean mujeres y que sean mujeres afro. Tuvimos la ocasión de tener como invitadas en la observación electoral a una delegación muy grande de personas de un colectivo americano que se llama Afroresistencia. Era la delegación más grande de observadoras internacionales que hemos tenido en Colombia, y estuvieron aquí en Cali, en Buenaventura, y ese era un tema, digamos, de especial interés. O sea, ese tema lo están mirando. Bueno, el tema también que hemos visto en los últimos gobiernos y en el actual gobierno, que por lo general las fórmulas o los vicepresidentes, en este caso la vicepresidenta, siempre ocupan ministerios, ¿ya? Aquí también creo que va a ser vital qué ministerio pueden ocupar también la fórmula de la vicepresidencia. Doctora. Bueno, creo que Francia, me parece evidente, tiene que ver con el medio ambiente y por toda su historia y trayectoria de la lucha, ¿sí?, a favor del medio ambiente y de cuidado del medio ambiente, y creería que Marilén, bueno, que claramente educación puede ser su área. Su área. Sí, pero yo creo que en sus roles de vicepresidenta van a tener unos roles muy activos en el tema de la coordinación del gabinete en general. Cualquiera de las dos tiene mucho potencial y mucho vuelo propio, y pueden, en esta presidencia, cualquiera de las dos que sea, pueden tener unos roles muy importantes y decisivos. Son las 9:52 minutos. Hay temas perdidos dentro de esta campaña electoral, muchos. El tema económico, el tema paz está perdido. El tema de desarrollo social está perdido, Tomás. ¿Qué temas faltan dentro de este debate? Porque no se van a dar durante este último tema, porque ya las dos campañas acotaron que una no quiere ir y que la otra sí quiere ahora. ¿Qué va a pasar allí? No, yo creo que sí están sobre la mesa, pero son más claros desde la campaña de Petro, muy estructurados y complejos de entender para el público general, y no están muy claros desde la campaña de Rodolfo. Los debe de tener y están en su programa, pero no son claros, y él está vendiendo un solo mensaje. Petro trata de transmitir un mensaje completo. Si Laplace continúa con lo que plantea Santos y se revisan algunos detalles. En el tema económico, Petro marca muy claro qué es lo que él quiere hacer.
el ingeniero más o menos, es más bien un tema de recorte y que por ahí donde va a ahorrar y un tema de mirar cómo está el tema de los impuestos. Son mensajes muy distintos, como ahorita lo decían, un mensaje muy complejo, muy robusto y un mensaje muy sencillo que uno dice, de pronto hay uno de ellos, que en este caso sería Rodolfo, que no tiene cómo defender una idea de un plan de gobierno. Entonces, lógicamente, enfrentarlos no se va a prestar el que va a ser débil en el discurso, en este caso creería que es el ingeniero. Volviendo con el tema económico, doctor Alejandro, porque es que se habla de un déficit muy alto, incluso de las dos campañas, especialmente la de Gustavo Petro, habla de dónde y cómo conseguir esos recursos económicos para superar ese déficit y esos recursos también, especialmente para el tema de la educación. Sí, yo creo que es muy optimista pedirle a las campañas que nos cierren los debates económicos en estas 2 semanas. Yo creo que le oí a una joven analista politóloga esta mañana que una de las posibilidades es que empecemos a ver gabinetes, que digamos, en vez de desgastarnos pensando en que debates o alguna fórmula mágica nos va a mostrar propuestas de manera detallada y que los electores se van a fijar en eso, empecemos a ver gabinetes. ¿Quiénes se van a empezar a nombrar en gabinetes clave? Como por ejemplo, ¿quiénes van a ser los ministros de Hacienda? Obviamente hay un problema, hay un déficit fiscal enorme y hay una bomba pensional en ciernes en el Estado colombiano. ¿Cómo se va a empezar a resolver eso? Empecemos a ver los gabinetes. Y yo creo que esa sí es una demanda que le podemos hacer a los candidatos. Es decir, empiecen a definirlos al menos eso. Sobre todo ministro de Hacienda, que es indispensable saberlo. Pero ya ellos dijeron, Petro señaló que le gustaba Ocampo, que estaba en la campaña de Fajardo. Pero Ocampo dijo que no. Sí, pero él tiró una carta y el ingeniero también dijo, a mí también me gustó Ocampo y tiró la otra carta y se emparejaron. Claro. Estoy muy de acuerdo, yo creo que las cartas ahorita se juegan es quién va a ser el ministro de Educación, quién va a ser los ministros para poder empezar a determinar hacia dónde va este... Porque el economista es Mauricio Cabrera, pues que le han propuesto de que sea... De cultura está definido William Ospina como el candidato para la cultura de parte del señor Rodolfo Hernández, del ingeniero. Claro, entonces falta que la carta la juegue Petro y ahí van a empezar en eso a ver quién es el que arma su mejor equipo económico y en todos los ministerios para empezar a traer esas figuras. Claro. Volvamos a ver las redes sociales. ¿Qué está pasando? Ya hay un mensaje que pasó por Twitter, un reconocido deportista colombiano, Egan Bernal. Dayan Arango. Así es, Leo, precisamente como las redes sociales han tenido tanta importancia en esas elecciones, vemos el tuit que hizo Egan Bernal que dice lo siguiente: lo peor de todo es que Petro está a punto de perder la presidencia, entre otras cosas gracias a sus barras bravas y llamados activistas, que intentan tiranizar con aire de superioridad moral a todo aquel que no vote por él, y al que hacen es que el resto, pues ya saben. Esto que hizo Egan Bernal pues ha generado controversia en las redes sociales, en toda parte, en Instagram, por supuesto, en Twitter, Leo. ¿Qué efecto tendrán toda esta serie de planteamientos de redes sociales de deportistas, de reconocidos personajes sobre esta campaña, sobre todo puntos de vista como como el de Egan Bernal? Bueno, yo debo reconocer mi ignorancia del tema, pero creo que ninguno. Es decir, creo que las posiciones están bastante jugadas y digamos, quien escucha a Egan para celebrarlo, para criticarlo, es porque ya tiene su posición y eso no crea ningún tipo de disonancia cognitiva en lo que ya piensa. Luciana. No, lo que yo creo es que las personas públicas, influenciadoras, generan agendas, ponen temas de comunicación y todo el día estamos hablando de lo que dijo Egan, lo que dijo tal persona y demás. Pero coincido con Alejandro, quienes han tomado la decisión de voto y sobre todo los votantes de Petro son muy decididos, son muy fieles. ¿Sí? Es poco probable que cambien de posición por lo que diga un influenciador. Pero el tema de tener barras bravas, como se está planteando en la primera línea, ¿incide en un rechazo de cierta parte social contra esa serie de manifestaciones? Bueno, tenemos una campaña supremamente polarizada y que tiende a atomizar a quienes piensan diferentes y estamos como en dos lados totalmente opuestos. Las dinámicas en redes sociales son muy agresivas. Hay teorías que nos dicen que las campañas agresivas son las campañas que más votos ganan porque la gente se acuerda más de la información agresiva que hay en redes sociales que de la información no agresiva o positiva. Y eso, creo que es claro en lo que está sucediendo en las redes sociales. Pero en la dinámica constantemente se están tirando, se están agrediendo y eso ya se ha vuelto como paisaje, se ha vuelto normal. A mí lo que me preocupa es lo que pase después de la elección, cómo nos quedamos como sociedad. Tomás, no sé si en esta campaña los deportistas tuvieron mayor participación en directamente decir por quién va a votar que en la campaña de hace 4 años. Sí, yo creo que sí existió eso y además hay un fenómeno que está creciendo y creo que va a seguir creciendo, es el tema de los influenciadores en nicho. Entonces, en este caso a veces son los deportistas, creo que de pronto desde finales del año pasado fueron los actores a hacer su influencia
apoyando muy de frente a algunos a Petro, muy pocos los otros escondidos y después fueron saliendo a medida que fueron manejando los tiempos en una campaña. Pero estoy completamente de acuerdo, un líder de estos sale a decir que Egan va a votar por Fico, ¿cuántos votos le sumó Fico? Yo creo que el de Egan no más, no creo que le sume más. Recordemos que nuestro Facebook es A Fondo de Telepacífico, nos pueden escribir perfectamente allí, vamos a contarle sus puntos de vista a todos los televidentes. Estamos en A Fondo por nuestro canal regional. A 10 de la noche, 3 minutos, estamos en Telepacífico, estamos en A Fondo y estamos hablando acerca de lo que viene en esta campaña política. Volvemos a hablar con las redes sociales. Nuestra experta en la materia es Dayan Arango. Así es, Leo, continuamos con los comentarios de nuestros televidentes a esta hora por nuestro Facebook Live de A Fondo de Telepacífico, donde dice experiencia y buenas propuestas para un cambio que tanto merecemos, lo dice Patti. Por otro lado, se preguntan cuál es la candidata a vicepresidencia que más les gusta, Francia o Marilén. Por otro lado, otra televidente nos dice que hay que llegar temprano el 19 de junio a las votaciones porque se pueden robar los votos. Son opiniones que hay a esta hora divididas, donde votan por Petro, donde votan por Rodolfo, donde dicen Rodolfo Hernández es un paso al vacío, Petro presidente. Hay diferentes opiniones a esta hora, siendo las 10:04 de la noche. Gracias, Dayana, muy amable. 10:04 minutos. Los puntos de vista de los caleños, de los vallecaucanos, la gente del Pacífico, puntos divididos, como está nuestra sociedad. ¿Va a quedar fracturada la sociedad después de esta jornada comercial? Alejandro. Bueno, no sé, pero ahí sí hay que tener precaución con la imagen que se deja en la segunda vuelta. Lo que vimos un poco en el ejercicio de observación electoral es que hay una aprehensión ciudadana con el rol de los jurados, es decir, había demasiadas quejas, cualquier cosita que hacían o que no hacían era objeto de digamos, de discusión pública. Hasta el lapicero lo revisaban muy detenidamente. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadosos porque la elección yo creo que va a ser relativamente cerrada y si es así, pues eso implica que va a haber un cuestionamiento sobre la registraduría, que tendremos que hacer veeduría de todos los E14 seguramente, un ejercicio que la MOE hizo en marzo y pues bueno, hay que garantizar que para los electores las elecciones sean lo más transparentes posible. El 90% de la votación se conoció casi sobre las 7 de la noche. ¿Usted presume que se puede dar más rápido porque esos son solamente dos nombres, contar X y X y listo? Yo creo que la rapidez, digamos, del primer resultado del preconteo está bien. Yo no esperaría que fuera más rápido, pero pues sí hay que garantizar que no haya manto de dudas sobre el proceso de escrutinio definitivo, sobre el proceso de cuál fue la información que se reportó en los formularios E14 y que por lo tanto se reportó a la ciudadanía ese día a las 7 y el resultado final de la elección que se perfecciona en los días siguientes. Entonces, imaginemos escenarios, que la elección vaya muy pareja hasta el final, digamos hasta las 6, 7 de la noche y los resultados sigan siendo muy parejos. Cabeza a cabeza. Eso sería, digamos, algo para lo que la registraduría tiene que estar preparado, los veedores tenemos que estar preparados y la ciudadanía entera tiene que estar preparada. A raíz de lo que pasó el 13 de marzo, precisamente con el tema de los resultados, los cuestionamientos, los ojos encima de la registraduría y del registrador especialmente, pues sirvió para que se entregaran unos resultados rápidos en el domingo anterior. Sí, bueno, convengamos que había que contar muchos menos votos y tarjetones y, digamos, ser una elección mucho más precisa, pero creo que la registraduría trató de compensar la cantidad de errores que hubo en la elección de marzo y coincido con Alejandro, estamos en momento histórico y los datos, por ejemplo, del Latino Barómetro nos lo muestran, de desconfianza de la ciudadanía en las instituciones. La elección se tiene que garantizar que es transparente y en caso de un supuesto empate técnico, que es lo que vienen más o menos dando las encuestas, ¿sí? Una diferencia porcentual de 1 o 2 puntos porcentuales, toca ser muy cuidadoso al dar los resultados porque no se admite margen de error. Claro, pesa más en este proceso electoral, la parte final, la adhesión de un influenciador que la de un político tradicional, Tomás. No, yo creo que en este momento ninguno de los dos va a sumar de una forma fuerte porque los dos son antisistema, anticandidatos tradicionales o políticos tradicionales, atrás el estamento actual. Entonces yo creo que no les va a sumar, yo creo que termina siendo que cada cual debe seguir con la estrategia que está. El tema de credibilidad es muy importante dentro de esta campaña. ¿Perdón? El tema de credibilidad es muy importante en esta campaña y es lo que se va a entrar a jugar ahora. Sí, yo creo que sí, y ahorita rescatando un poco, los dos plantean un cambio y los dos no sabemos qué tipo de cambio nos van a traer. Uno parece más simple que el otro,
pero empieza a decir, ¿será que sí son capaces de hacerlo? ¿Sí les creemos en lo que nos están proponiendo? ¿Será que nos están diciendo mentiras? Y ahorita va a empezar muy seguramente de estos 18 días, 17 días que nos quedan a jugar con lo que dijo el uno y con lo que dijo el otro y si es capaz de llevarlo a cabo. Ustedes que están vinculados con diferentes universidades de la región, ¿cómo ha visto la participación o el entusiasmo de los jóvenes, de los estudiantes? Ahora con usted, luego con Bueno, usted. yo les quiero decir que en el tiempo que llevo como docente, el incremento de los estudiantes de querer participar o conocer o estar enterado de lo que sucede con los candidatos regionales o en temas nacionales va en crecimiento. Hoy en día en un salón uno puede preguntar quién va a votar y quién no puede votar, no sé, en un salón de 20 personas puede que una o dos personas te digan definitivamente que no van a votar y que no les gusta nada de política. El resto tratan de estar enterados y de comprender qué es lo que significa participar en procesos electorales. Y también me di cuenta que en esta campaña tan larga, que para mí se volvió muy larga, yo creo que por el tema de la figura de Gustavo Petro, habían estudiantes que habían decidido por quién votar hasta antes de las elecciones, un mes antes, y preguntándoles una semana antes, ya un poco estaban, ya no sé por quién, y empezaron a dudar. Y eso yo creo que pasó en la ciudadanía en términos generales. Son las 10 de la noche y 9 minutos. Les recordamos que la Hora del Martillo se transmitirá este jueves a las 9:15 de la noche con Diego Martínez Lloreda. Profesora Luciana, un tema concreto. ¿Usted piensa que la reacción de los mercados hoy en Colombia, con un dólar que se cayó, con una disparada de la economía, de la venta de acciones, tiene ya una repercusión directa sobre la campaña política? Sí, ¿O recibe esa repercusión? Creo que es al revés, digamos, es que la certidumbre, la confianza que pueda generar un escenario potencial en el que... ¿O el sector económico se decidió ya por quién va? Pues eso es claro, y eso lo decidieron hace rato, pero yo creo que, digamos, esto también tiene que ver con un efecto del riesgo país. ¿Cuán riesgoso puede resultar un gobierno que esté situado más a la izquierda en una economía emergente como Colombia, una economía latinoamericana? El efecto es totalmente normal, se podría esperar, pero yo no soy economista, pero se podría esperar que antes de la elección vuelva a dispararse el dólar y que dependiendo de los resultados se vuelva a estabilizar. ¿Recibe el presidente, sea quien, cualquiera de los dos, a un país con mucho conflicto, un país con mucha pobreza? Pues bueno, en cuanto a la pobreza, sí, digamos, creo que las cifras son bastante claras, pero a mí sí me preocupa un poco el tema del conflicto y de lo que significa hacer elecciones en medio de la guerra. Yo creo que pues, para la MOE ha sido muy importante visibilizar el hecho de que 741 personas en Buenaventura no pudieron votar por estar desplazadas, digamos, de la zona del San Juan, de la zona del Bajo Calima. Por lo que está pasando ahí. Y yo creo que ya, digamos, en este país vamos a seguir teniendo elecciones en esas circunstancias y es muy importante que nos preguntemos cómo le garantizamos a esas personas la ciudadanía plena, es decir, el derecho al voto al menos. Son personas que están censadas, sabemos de dónde vienen, sabemos que son desplazadas, hay que inventarnos un mecanismo para que puedan votar. Claro. Y desde hace varios años, precisamente desde hace varias elecciones, siempre se han hecho en el medio del conflicto regiones muy decretadas o declaradas, más bien, zona roja. Sí, además porque eso es aquí nomás, ¿no? O sea, eso es muy cerca de Cali, claro, eso es gente, son nuestros vecinos, claro. Entonces tenemos que garantizar que voten. Ya son las 10 de la noche, 11 minutos, estamos hablando de este tema concretamente. ¿Ustedes piensan que ya la gente tiene su voto decidido ya o de las 3 semanas cambia el voto de la gente, profesor? Yo creo que ya. Profesora. Hay un grupo de gente que ya, definitivamente, pero el desafío ¿cuál es? Abstencionistas, votantes en blanco y los que dejó por ahí votado Fajardo, y esos son a los que todos tienen que seducir para ver quién gana la elección. Pero lo que decía Tomás ahorita, en el caso de la universidad, ¿no? Sí, claro, pero ya cuando la carta es blanca o negra es más fácil decidir y digámoslo, el perfil empieza a escoger cuál es el que quiere. Yo creo que en un 90% la gente que participa en los momentos electorales ya tiene decidido por quién va a votar, y ese 10 es el que queda por ahí suelta, que si lo volvemos porcentajes puede ser el 4 de Fajardo, el 1 o el 2 que sacó John Milton, esos poquiticos que hay por ahí, que es para dónde van a terminar cogiendo. Pero creo que sí, eso ya está muy claro. Lo que van a mostrar las tendencias de las encuestas de hoy en adelante, yo creo que va a marcar muy clarito hacia dónde. Como si fuera un debate, conclusión, 15 segundos, profesor. No, yo creo que, digamos, las elecciones son difíciles y la victoria
digamos, el gobierno del que gane no será nada fácil en medio de una crisis institucional profunda. Hay que pararle bolas. Yo le subo un segundo, 16 segundos. A mí que me cuesta tanto. Creo que hay dos cosas que me gustaría decir. Invitar a todo el mundo a votar, sí, votar es un derecho, pero también es una obligación, a tomar la decisión por quien quieran, pero a asistir a las urnas. Y la otra es, tratemos de bajar un poco los niveles de beligerancia, agresividad en las redes sociales cuando interactuamos con gente que vota al que nosotros no queremos votar. Tomás. Listo, yo dejaría lo mismo de Luciana, siempre aprovecho estos espacios, hay que salir a votar, hay que participar. Y por último es leer de lado y lado, cuál de los dos les gusta más para que tomes la decisión del que más te gusta, estar enterado. Alejandro, feliz noche. Gracias. Luciana, muy amable. Muchas gracias. Tomás, que tenga buen Muchas descanso. gracias por la invitación. Dayana, que tenga buena noche, muy amable. Leo, muy buenas noches y recuerden los televidentes estar siempre atentos a nuestras redes sociales. Muy buenas noches. Don Jair, que tenga buena noche. Buenas noches, Leo, y también gracias a todos ustedes por estar aquí en Telepacífico en A Fondo. Recordemos que este programa cuenta con el financiamiento del FUTIC. Los dejamos a ustedes en el seguimiento informativo aquí en Telepacífico. Que tengan buena noche.